Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el rey, gloria al Santo Consolador, eternamente. Amén. Bien, la lectura de la palabra de Dios de esta mañana va a referirse al mensaje. Estábamos acostumbrados a Proverbios, ¿no es cierto? La próxima, en 15 días, probablemente. Una semana vendrá nuevamente Pero ahora es muy importante que este tiempo lo hagamos. Vamos a buscar Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 20. Y me van a acompañar ustedes mientras hago la lectura. Esta lectura la hacemos en la versión Reina Valera de 1960. Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como los había dicho. Amén. Vamos a orar. Señor, qué bienaventurados fueron ellos cuando recibieron la noticia y las huestes celestiales vinieron para que dijeran: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor, leemos este texto veces y veces, años y años, pero Señor, tanta gloria, tanta maravilla, tanto milagro, Señor, en un solo día, en un solo momento, es solamente obra tuya. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles, el Dios que creaste de eternidad, el Dios que hiciste todo lo que vemos y conocemos. Padre, a ti sea la honra y la gloria porque solamente tú eres digno. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú unjas de la manera que tú tienes programado, Señor, a Pepito para que nos transmita lo que tú has puesto en su corazón. Y, Señor, que ese mensaje llegue a nosotros como debe ser, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días, amada iglesia. Qué gusto saludarlos. Estamos poquitos. Qué pena ver la iglesia un poco vacía, pero como decía, o como dice el libro de Hechos, el Señor iba agregando a los que debían ser salvos en su santa y perfecta voluntad. Gracias, querido Julito, por esa lectura, por esa oración tan bonita. Y doy gracias a Dios porque nos permite compartir la bendita palabra de Dios en este día tan especial, 24 de diciembre. Estamos cerca de la Nochebuena, como la llamamos aquí en nuestro país, y las vísperas de Navidad, el 25 de diciembre. Lo único que hacemos al pararnos acá al frente es pedir lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo en su palabra, capítulo 2, versículo 15. Seguir la instrucción de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor nos guíe y nos permita usar esta palabra de verdad para honra y gloria de su nombre, como también oró mi hermano Julito. Y mis hermanos, entrando ya de lleno al mensaje de esta mañana, me admira porque Julito hizo referencia a dos versos que dentro de todos los que acaba de leer del capítulo 2, del 1 al 20, son los que justamente me llamaron la atención para la predicación de esta mañana. Si bien vamos a hacer una revisión de todos los versículos, nos vamos a focalizar principalmente en esos dos, que fueron los que llamaron mi atención, los que movieron mi corazón en el momento de estudiarlos. Como decía Julito, tantas veces los leemos, tantas veces los escuchamos, pero muchas veces no nos percatamos de qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de ese texto. Y solamente el Espíritu Santo de Dios, cuando Él por su gracia nos toca, nos habla, nos permite entender qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo y quiere que manifestemos en la congregación. El tema, vinculado con la Navidad necesariamente, marca un tiempo especial, marca un tiempo en que todo el mundo está enfervorizado. Las calles son imposibles, un centro comercial ahora es imposible de caminar. Ayer salimos con mi esposa a la noche, tipo, ¿qué sería? 10 de la noche. Y era imposible las calles. Fuimos a un centro comercial, al Río Centro, que se supone que es uno de poca afluencia. Pues no, estábamos equivocados, casi no había donde parquear. El mundo está lleno de afanes. No importa si le conoces a Dios, no importa si crees o no crees en Él. La Navidad no pasa desapercibida por nadie. Leía y estudiaba inclusive que hasta los musulmanes, aquellos que no reconocen a Cristo,
como el Salvador, sino solamente como uno de sus 5 profetas preferidos, de alguna manera se embarcan dentro de esta vorágine comercial por su influencia de Occidente. Inclusive hasta los chinos, especialmente los jóvenes, en esta época del año, acostumbran a darse regalos y manejan una especie de Papá Noel que ahora no recuerdo el nombre. Pero es el mundo el que está dentro de esa vorágine. Y en los cristianos el tema es diferente. Marca esta fecha la evidencia de la mayor expresión de amor jamás manifestada en el mundo. Nunca un amor tan grande se manifestó ante el ser humano como el que se manifiesta a través de la venida del Señor Jesucristo un 25 de diciembre, no fecha histórica exacta. Ya hemos estudiado que no vino posiblemente el 25 de diciembre, que por las características del tiempo, del clima, posiblemente vino alrededor de abril, pero eso no es relevante. Lo importante es que estamos recordando ese regalo magnífico que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, nos hizo hace más de 2000 años en un día como estos. Recordamos ese día en el cual, tal cual reza Filipenses. A veces van a pensar que este hermano no tiene otros versos en su mente, pero es que la palabra de Dios a veces impacta en uno de una manera especial, y recordarán que normalmente yo siempre repito Filipenses 2, 6 al 11, porque es un verso que a mí me llama mucho la atención. Este verso dice: el mismo Dios del Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso celebramos en Navidad, la fecha en que ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, por amor al ser humano decidió hacerse hombre, decidió venir a la tierra para salvarnos. Eso celebramos ahora, hermanos. Y como les decía al inicio, en esta mañana hemos tomado este texto de Lucas, del doctor Lucas, y hemos visto en la primera parte cómo inicia el viaje a Belén, cómo viene el nacimiento de Jesús, cómo María lo envuelve en pañales. Y les invito a leer esa palabra de Dios, pero con sentimiento, con la guía del Espíritu, para que vayan sintiendo lo que el Señor les va diciendo, lo que el Señor nos va contando. Ese Hijo de Dios, grande, todopoderoso, es depositado en su nacimiento en un pesebre, es envuelto en pañales, e inmediatamente el texto relata la venida de los ángeles a los pastores, en donde se registra esa expresión que manifesté y que Julito la repitió y que marcó mi pensamiento y me llevó a estructurar el mensaje de esta mañana. Verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es para los hombres de buena voluntad, es buena voluntad para con los hombres. La Biblia de las Américas lo traduce de una manera que a mí me gusta más. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esa es la verdadera traducción, porque el hombre por sí solo no puede absolutamente nada. Es un versículo, hermanos, que ha sido, como lo hemos visto esta mañana, parte de muchos himnos, de muchas canciones, que lo cantamos, lo coreamos, pero que no, estoy seguro, estamos conscientes de lo que eso significa. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él, el Señor Todopoderoso, se complace. Y por eso, hermanos, ese mensaje expresado en esa sola frase del verso 14, me impactó y quise compartirla en esta mañana. Y la pregunta que me surgió, es la misma que les hago ahora. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué Dios se hizo hombre y vino por nosotros? Muchos van a contestar: por amor. Sí. Me dirán otras respuestas que las voy a esbozar más adelante. Todas serán correctas, estoy seguro. Pero, ¿por qué y para qué lo hizo?
La Biblia se explica por sí misma, nos va a contestar por qué, pero la verdad es que el Señor hizo algo que humanamente no tiene sentido. Yo lo pensaba, Dios está loco, ¿cómo se le ocurre dejar su posición de Dios y venir a morir por unos miserables humanos traicioneros que le dimos la espalda, que le fallamos, que pecamos y que nos vivimos gozando de las cosas del mundo, dándoles la espalda todo el tiempo a Él? ¿Cómo ese Dios puede hacer eso? ¿Acaso nosotros seríamos capaces de hacer eso por alguien que nos da la espalda, que nos traiciona, que nos ofende? No seríamos capaces. Por eso decía, Dios está loco. Y si vuelvo a insistir en la pregunta, ¿por qué vino Dios? Estoy seguro que ustedes me van a responder lo que ya tuvieron en su mente, para darnos libertad. Como nos enseña el libro de los Gálatas, Él vino a rescatar lo que había perdido. Él vino porque Él es santo y no soporta el pecado y no quería que su creación siga pecando y que viva en pecado. Porque era necesario, porque sabemos todos que en la ley no tenemos salvación. Era necesario para que se cumpliera la justicia de Dios. Todas respuestas correctas. Pero hay más, hermanos. Al leer estos textos y les he compartido, me encanta imaginármelo en la mente las historias que cuenta la Biblia. Configurar en la imaginación cómo pudo haber sido la escena que estamos leyendo. Y vamos al texto brevemente que ya fue leído por mi hermano Julito, desde el versículo 1. Capítulo 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Desde aquí ya podemos ver lo maravilloso que es el Señor y cómo todas las cosas del Señor tienen propósitos. ¿Por qué tenía que Él dictar esa ordenanza de que se hiciera un censo? ¿Por qué el César tenía que hacerlo? Era porque esa era la voluntad de Dios. Él ya lo tenía marcado desde la eternidad para ser empadronado. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¡Qué coincidencia! Este solo verso asombra. El cumplimiento de la profecía es tremenda. Es extraordinario. Veamos lo que dice Miqueas 5:2. 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto ya fue escrito 700 años de Cristo. Belén era el pueblo en el que nació el rey David. Por eso la mencionan como pequeña para estar entre las familias de Judá. La profecía había anticipado que Belén, o que de Belén, saldría el Señor de Israel, Jesús. El verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La imaginación. Es maravilloso. Se hace tan evidente la naturaleza humana del Señor Jesús. Ese mismo Jesús humanado, un pobre pesebre envuelto en pañales por su madre, acostado en un cajón de madera, donde se les daba de alimentar a los animales. No había lugar en la posada. Los acomodaron en un pesebre. Quién sabe, no era un pesebre de madera o una casucha, sino tal vez era una cueva inclusive. No hay información exacta. Se evidencia la intención del Señor de llegar al mundo donde iba a desarrollar su ministerio de amor en la tierra, entre los hombres, entre los humildes. No llegó en cuna de oro. No viene en gloria como lo hará en su segunda venida. Viene de la manera más humilde, más pobre, más deficiente. El Señor, recordemos, no vino por justos, vino por pecadores. Y de esa manera se manifestó. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel
del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí es donde esa imaginación empieza a crecer. Leamos nuevamente el texto. La gloria del Señor los rodeó con su resplandor. Esa misma gloria de Dios que acompañó a Israel en el desierto. Esa gloria de Dios que se manifestaba como nube durante el día y como columna de fuego durante la noche. Esa gloria de Dios, esa Shekinah que permanecía en el lugar santísimo y ante la cual solamente podías estar presente una vez al año. Y eso si es que estabas en perfecta comunión con Dios, y si no estabas en comunión con Dios, eras fulminado en ese instante. Esa gloria de Dios se hizo presente ante los pastores, humildes pastores, para avisar que el Señor Todopoderoso había descendido del cielo, se había hecho hombre y había nacido de una mujer. Ese Dios, esa gloria de Dios que nosotros no la podemos imaginar. Y pensamos, ¿cómo es posible que la gloria de Dios se presente a unos humildes pastores? Si ante esa gloria de Dios no podía estar nadie que no fuera santo, ¿cómo es posible? Es algo que no se puede contestar. Creo yo que manifestaba la alegría del Señor. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Era evidente que la presencia de la luz, de la gloria, la gente estaba aterrada. Los pastores estaban aterrados. Y los ángeles le dicen, no teman, les traemos noticias de gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy otra profecía cumplida. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En la profecía el texto dice, un niño nos es nacido. En el contexto de la escritura de este libro se estaba refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. En Lucas, el Mesías del Salvador venía al mundo para salvar a toda la humanidad, a nosotros. Por eso dice, un niño os es nacido. El Señor nació para todos nosotros en Belén. Qué maravilloso entenderlo y comprenderlo. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Otra vez esa humanidad de Cristo manifestada en ese acto. 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y le decían, y llego al texto central del mensaje, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí, esa imaginación que les he comentado se termina de desbordar y nos lleva ahora a reflexionar y pensar en lo que esto significa. Multitud de huestes celestiales. ¿Imaginamos lo que implica multitud? Multitud, cientos, miles de ángeles se presentan ante humildes pastores y cantan o proclaman gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Gloria a Dios, paz en el mundo, para los hombres en quienes reposa el favor soberano de Dios. Gloria a Dios, paz al mundo. Cristo nació, mis hermanos, para la gloria de Dios y también para traernos su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el ser humano que no conoce al Señor Jesucristo no lo puede entender. Por eso vino el Señor Jesucristo al mundo. Y mis hermanos, notemos que cuando los ángeles en multitud se aparecen, dicen gloria a Dios en las alturas, los ángeles nos están enseñando y ellos lo hacen antes que cualquier ser humano. En el momento del nacimiento dan gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y también ¿por qué Dios baja del cielo y se hace hombre? Por eso, para darle gloria a Dios. Leía un comentario en este preparar el mensaje, ahora no recuerdo el autor, que señalaba claramente
que ningún ser humano podrá comprender, escuchen esto, ningún ser humano podrá comprender el verdadero significado de la Navidad, de la venida de Cristo, de su nacimiento, si es que no comprendemos qué significó eso para el Padre, para Dios, para quien lo hizo y tomó la decisión de hacerlo. Cristo, reitero, nació para la gloria de Dios. ¿Pero qué significa esto? Y mis hermanos, nosotros hemos aprendido que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. De hecho, repetimos constantemente lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano tiene que hacerlo todo para la gloria de Dios, con la intención de que su gloria, lo que Él es, lo que Él hace, lo que le hace a Él un Dios de gloria, sea manifestado a toda la humanidad. El Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La huella de Dios está impresa en toda la creación. El Salmo 19:1 lo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si vemos el universo, hermanos, debemos llegar a la convicción de que Dios existe tal como reza Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por tanto, Dios es digno, es el único digno de toda adoración, de toda gloria. Y mis hermanos queridos, esta mañana, 24 de diciembre, víspera de Navidad, nos debe quedar claro lo que vamos a celebrar esta noche, lo que hemos venido celebrando en esta temporada. La cena que hemos preparado debe ser hecho, desarrollado, servida con el pensamiento de que todo es por y para la gloria de Dios. Pero sobre todo, mis hermanos, que desde este mismo momento y durante todo este tiempo tengamos en mente que de todas las cosas que el Creador ha hecho, de todas las cosas maravillosas que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho, ha realizado en este mundo, ninguna es más extraordinaria que la venida y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De todo puede ver las maravillas que el Señor ha hecho. El mundo, las estrellas, las montañas, los ríos, los mares. La transformación que ha hecho en nosotros es gracias a la venida del Señor Jesucristo. Por ende, eso es lo más extraordinario que Él ha hecho, y eso merece el Señor que le demos toda la gloria y la honra. No hay ninguna cosa creada que pueda compararse con el portento que sucedió en Belén. El Señor creador del universo, el que sostiene el mundo en sus manos, como nos dice Isaías 40:12, el que midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ese Dios portentoso decidió hacerse hombre sin dejar de ser Dios y venir a la tierra. Decidió bajar del cielo, nacer en un pesebre, dejarnos sus enseñanzas y morir por nosotros. Recordemos el texto que mencioné al inicio como uno de nuestros preferidos. ¿Cuál era? Filipenses, ¿no? Filipenses 2:6-8. A veces cuando lo leemos no nos damos cuenta. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese niño indefenso en los brazos de María, reitero, era el Todopoderoso, Dios y hombre a la vez, sin que su divinidad lo convirtiera en más, sin que su humanidad lo convirtiera en menos. Un Dios y hombre perfecto. Y aquí le voy a pedir a Paulito que enfoque algo que
encontré en Instagram. Las redes sociales de repente son útiles, en especial si usted sigue autores cristianos, sigue mensajes bíblicos. El sistema inteligente es fabuloso. Si usted sigue versos bíblicos, ¿qué le llegan? Versos bíblicos. Si usted sigue a mensajeros de Dios, a predicadores, ¿qué les llega? Predicadores. Si sigue deportes, ¿qué le va a llegar? Deportes. No quiero decir si sigue otras cosas. Pero en el caso mío, llegó este mensaje que no se lee muy bien, pero que le mandé la imagen a Paulito, que es de un autor, Ken Gires, es autor de un libro que se llama Momentos íntimos con el Salvador. Y él dice lo siguiente: la deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. ¿Puede haber algo más misterioso o más profundo? El bebé termina de comer y suspira. La palabra divina reducida a unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan en su madre. La deidad, esforzándose por enfocar. Ella toca sus manos pequeñitas y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. No sé si les causa el efecto que en mí causa. Ese es Jesús. Increíble, ¿no? Todo esto sin dejar de ser Dios. Y de ahí que en mi humanidad les entiendo, no les justifico aquellas corrientes que siguen adorando al niño Jesús. Aquellas corrientes que siguen adorando al divino niño. Definitivamente no es correcto, porque ellos olvidan que ese niño creció, olvidan que ese niño murió por nosotros y que resucitó y está vivo, y está sentado a la derecha del Padre. Su sacrificio venció a la muerte, al pecado, y por su sangre fuimos salvados. Dios vino al mundo como hombre, decidió no vivir como Dios, salvo cuando por su voluntad hizo milagros sirviendo a los demás. En todo momento, ese Dios fue hombre y ese hombre fue Dios. Ese Dios que fue humano, conoce nuestros pesares, conoció del hambre, conoció de tentaciones. No hay nada que podamos hacer o dejar de hacer si nos entregamos enteramente a Él. Si deseamos o dejamos que Él sea el conductor de nuestras vidas. Cristo vino al mundo haciendo la voluntad de Dios. Así nació y así murió en la cruz, obedeciendo al Padre. De ahí que la gloria es de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Es la primera frase que los ángeles proclaman ante los pastores. Y tengo que tratar en este momento, porque la emoción me embarga, de ordenar un poco mis ideas. El nacimiento virginal de Jesús nos muestra la justicia infinita de Dios. ¿Por qué? A través de su nacimiento, de su pasión, de su muerte y resurrección, la paga del pecado se cumplió en la cruz y permitió que se cumpliera la justicia de Dios sobre Jesús. Jesús se encarnó porque era necesario, era indispensable el sacrificio de un cordero sin mancha. El hombre no podía ser salvo por la ley, pero Dios quería reconciliarse con Dios. Cuando vemos tantas religiones en el mundo y definimos la religión, vemos que la religión se define como el camino que el hombre busca para encontrar a Dios. El camino que el hombre busca para hallar a Dios. El cristianismo es la única forma de vida, no le quiero decir religión, en la cual es Dios quien nos busca a nosotros. El mundo pasa buscando religiones a través de la cual quieran encontrarse con Dios. En el cristianismo, Dios mandó a su Hijo a morir, a nacer, luego crecer y morir por nosotros para que nosotros seamos salvos. Él nos busca. Qué Dios tan maravilloso tenemos. No es como el resto de religiones, el resto de dioses que quién sabe existen.
Debo encontrar entonces una relación directa entre el pesebre y el Gólgota. Es lo que me queda en la mente después de este análisis. Hay una relación directa entre el pesebre que celebramos y que vemos en Navidad y el Gólgota, cuando el Señor muere en la cruz. Dios había decidido amar a quienes no éramos dignos de su amor, cuando éramos merecedores solamente de su ira, de la muerte, no de su amor. Nosotros no merecíamos que Él viniera por nosotros. Recordémonos lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Nos damos cuenta de eso. Éramos pecadores y aún así Él decide venir por nosotros. Solamente un Dios tan grande y maravilloso amarnos de esa manera siendo pecadores. En nuestra mente carnal es imposible que podamos amar a quien nos ha ofendido. Es imposible amar a quien nos ha lastimado. Pero Dios nos amó a pesar de que habíamos sido ingratos. Si no actuamos, ¿cómo actuamos frente al que nos ofende? ¿Cómo actuamos solamente ante el que piensa diferente? ¿Cómo actuamos frente a los que nos hacen maldad? Dios nos había creado a su imagen y semejanza. Todos nos desviamos. Isaías nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Solo la mente maravillosa de Dios puede pensar en amar a quienes le ofenden, a quienes le ofenden, y aún hacerse hombre para morir y salvarnos. Solo Dios, hermanos, solo Dios, solo Él. Pero esta es solo la primera parte, mis hermanos queridos. ¿Qué dice la palabra de Dios en ese versículo 14? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El Padre, Dios, vino a traernos paz. El Señor vino para salvarnos con amor, eso lo sabemos. Aquí cabe perfectamente el verso que tantas veces repetimos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los ángeles acá dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Una cosa resulta como consecuencia de la otra. Hay un detalle en esta porción de la palabra, y me debo referir otra vez al verso 10, cuando el ángel les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel les dice: os ha nacido hoy. Como decía, es del cumplimiento de la profecía que está en Isaías. Pero ese niño, según la profecía, es el niño admirable, consejero, Dios fuerte. Es hermoso. Pero además hay un salmo, el 85, que en la parte final dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Eso dice el salmo. Pareciera referirse al nacimiento de Jesús en el contexto de nuestra predicación. Pero de hecho el salmo habla del ambiente que reinará en el futuro reino de Cristo. La justicia de Dios era posible solo a través del sacrificio perfecto del Señor. El sacrificio iba a ser o iba a traer la reconciliación del ser humano caído con el Creador, y en consecuencia el ser humano iba a ser redimido a través de la sangre del Cordero. Dios deja de ser nuestro juez a través de este maravilloso milagro y pasa a ser nuestro Padre, tal cual lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado de ser enemigos a ser sus amigos, como lo era Abraham. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Ahora podemos vivir en paz para con Dios. Aquella paz que el mismo Señor Jesucristo nos dijo a través de los apóstoles antes de irse al Calvario: la paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que la leemos otra vez en otro de los versos preferidos míos y de muchos de ustedes. Ese verso está en Filipenses 4, del 6 al 9. Esa paz que dice que por nada estemos afanosos. La voy a leer con mucho detenimiento para que la comprendamos. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué sigue? Y, en consecuencia, como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz solo es posible a través de la venida del Señor Jesucristo en Navidad. Por eso es que los ángeles gritaban, clamaban, cantaban, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Paz sobrenatural, paz de Dios. Nos damos cuenta, lo avanzamos a dimensionar. La venida del Mesías prometido nos permite alcanzar la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Dios tiene paz? ¿Dios tiene paz? ¿De qué tamaño es la paz de Dios? Es más grande que el infinito. La paz que puede tener el Creador del cielo y la tierra. Un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente. Él tiene paz. Y esa paz nos deja a nosotros a través del Señor Jesucristo. A esa paz tenemos acceso a través de recibir al Señor Jesucristo y tener su Espíritu Santo en nosotros. Evidentemente es algo de otra dimensión, es algo sobrenatural, es algo que el hombre común no lo va a entender. Es aquella paz que permite al cristiano gozarse en la tribulación, que permite tener paz en la tormenta, que permite gozarse en la prueba, que permite tener paz en la enfermedad, ante problemas de dinero, cuando el negocio no va bien, cuando me quedo sin trabajo, cuando por circunstancias que no dependen de mí me tengo que separar de mi familia, de mi esposo, cuando pierdo a un ser querido. ¿Cómo comprender que el cristiano tenga paz en esas circunstancias? Dolor va a tener, evidentemente, por la separación física, por la ausencia física de ese ser amado. Pero de manera increíble, cuando nos acogemos a los brazos del Señor, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solamente es posible con la presencia viva y real del Señor Jesucristo en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa paz que nos enseña Pablo en Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Y termina en el 18 diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora vivimos para su gloria y en paz para con Dios. Las promesas de Dios, hermanos, están para nosotros allí, listas en la palabra. Solamente tenemos que apropiarnos de cada una de esas promesas que están en la bendita palabra de Dios. Esta noche la conocemos como Nochebuena, ya lo dije, víspera de Navidad, víspera de la celebración de la venida gloriosa del Señor Jesucristo, nuestro Salvador al mundo. Esa venida, como lo dije al inicio, manifiesta el amor inconmensurable de Dios, pero que sobre todo fue para glorificar al Padre, para darle honra y honor, y en segundo lugar para traer la paz de Dios a todo aquel que acepte su regalo de gracia. Es una noche que en el mundo acostumbramos a dar y recibir regalos.
que ese espíritu atrás de nuestro, ese espíritu nuestro atrás de estas manifestaciones de amor, sea el de Cristo, sea el de su amor, sea el de su paz. Y mi hermano, si hemos vivido la Navidad como una costumbre humana de fiesta, de amor, de familia, de regalos, de cenas, de comidas, eso está bien, no es malo para nada, pero tengamos conciencia de lo que realmente implica la venida del Señor Jesucristo en esta Navidad. El Señor Jesucristo vino por gloria, para darle gloria al Padre, para cumplir la justicia perfecta de Él y para traernos su paz al mundo. Si hablamos de regalos, estemos conscientes que nuestro mayor y mejor regalo es Jesús, su venida entre nosotros, su sacrificio amoroso en la cruz. Es el mejor regalo que el Señor nos pudo haber dado. Nuestro mayor regalo, repito, fue su venida y por voluntad del amor del Padre. Pero que nosotros podamos ese regalo que el Señor nos dio, presentarlo a los demás. Que todos nuestros seres queridos puedan gozar también de ese regalo que hemos recibido del Padre. Que podamos predicar su evangelio, que podamos testificarle al Señor en nuestros actos, que podamos ponerle en el centro de la fiesta al verdadero héroe de esta fiesta de Navidad, al Señor Jesucristo y a su Padre, que por amor lo envió al mundo. Les pido ponerse en pie para cerrar este tiempo con un momento de oración. Antes les quiero dejar lo que dice en el boletín al final, un texto de Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cerremos los ojos, hermanos. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos, alabamos una vez tu nombre en esta mañana y tarde ya. Te agradecemos por tu bendita palabra. Te damos gracias por esta fecha que nos permite recordar la evidencia más grande de tu amor para con nosotros. Que nos permite recordar que todo es de ti, que todo es para ti y por ti. Que nos amaste aún siendo pecadores, Señor. A pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo para recuperar lo que se había perdido y para darnos ese regalo de gracia, la salvación y la vida eterna. Todo es para tu gloria, Señor. Bendice a nuestra amada iglesia, a cada uno de sus miembros, a nuestro pastor, a nuestros líderes, a la familia de cada uno, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ese regalo que nos diste hace más de 2000 años, tu Hijo precioso, lo podamos compartir con todos nuestros seres queridos y cada uno pueda en consecuencia disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo viene a través de una íntima y sincera relación contigo, Señor. Acepta ahora, Señor, al cerrar este culto de Navidad, esta alabanza, en la cual te manifestamos que lo único que queremos es que cuando regreses, que cuando veas mi vida, nuestra vida, encuentres algo verdadero, que encuentres un corazón sincero. Lo único que queremos, Señor, en esta mañana y tarde, es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, yo sea el primero. Dios mío, quiero corresponder a ese amor que tú nos das. Queremos amarte de verdad. Queremos en nuestro diario caminar y cuando tú regreses especialmente, nos encuentres haciendo tu voluntad. Oramos en el nombre precioso y sobre y todopoderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Al mundo paz nació Jesús.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a